aquí. Vale. Nos acercamos esto un poquito más y borramos. Bueno, lo que os decía es que la ley de decaimiento o desintegración nuclear en realidad son dos formulitas muy sencillas, muy fáciles de entender. ¿Dónde viene la dificultad? En que a veces hay gente que se lía un poco con los logaritmos, porque los logaritmos pueden ser un poquito más, sobre todo si no te ha dado tiempo a mirártelos. A ver, me pongo la chuleta para que lo veáis y os lo cuento. Mirad. Ley de desintegración nuclear. ¿Vale? Entonces, yo lo que tengo, imaginaos que yo tengo aquí un conjunto de átomos, los dibujo así de forma un poco patatera. De un elemento radiactivo, radiactivo significa que sus núcleos son inestables. Que si yo espero un cierto tiempo, esos núcleos se van a romper y mediante alguno de los diferentes tipos de ruptura que luego comentaremos en la fisión, y entonces se van a transformar en otra cosa. La ley de la desintegración nuclear lo único que hace es un balance. ¿Cuántos tenía al principio? ¿Cuántos me quedan al cabo de un cierto tiempo? Sería algo así, creo, no sé si os lo comenté a vosotros, que el ejemplo que más se parece a esto es el tema de las palomitas en la sartén. Yo sé que si pongo unas palomitas en una sartén caliente, lo normal es que al cabo de un cierto tiempo esas palomitas empiezan a estallar. Yo no sé cuándo va a estallar cada una de las palomitas, pero sí que sé que si yo espero 10 minutos, al cabo de 10 minutos, la mitad de las palomitas más o menos se han hecho, han estallado. Aquí pasa lo mismo. Yo sé que si espero un cierto tiempo, al cabo de cierto tiempo, una parte de estos átomos se habrán desintegrado. Y además lo puedo describir de forma matemática, porque lo que me dice es que los números de átomos que voy a tener al final son los que tenía al principio por e elevado a menos lambda por t. ¿Vale? Entonces, la forma de enunciar esta tarjeta sería decir que esta expresión es la que rige la desintegración nuclear y que n es el número de átomos sin desintegrar al cabo de un cierto tiempo, n sub 0 son los que tenía al principio, t es el tiempo transcurrido y lambda es la constante de desintegración nuclear que depende de cada elemento compuesto. Fijaos que lo que intento es que tengáis una estructura común en todas las preguntas de teoría, ¿no? Enunciar la ley, poner la expresión, explicar lo que es cada letra. Importante. Unidades, subir a unidades. Ahora hablaremos de las unidades, pero antes vamos a comentar que esta expresión yo la puedo dibujar. Es decir, si yo dibujo aquí n, que es el número de átomos que me quedan sin desintegrar con respecto al tiempo, a ver, hay una pregunta. Sí, me pregunta Francisco, si lambda lo dan en el problema. Claro, lambda puede ser dos cosas. Ay, que no me veis. Lambda puede ser o bien un dato que te den para calcular el número de núcleos sin desintegrar que quedan al cabo de un cierto tiempo, o al revés. Te pueden dar el número de núcleos que quedan y que tú tengas que despejar lambda. Ahora lo veremos con los problemas. Permitidme que antes os dibuje esta ley. Si nosotros la dibujamos, es algo así. Entonces yo, para un cierto valor de tiempo, para un cierto t1, puedo calcular cuánto vale n. Si veis, lo que ocurre es que conforme pasa el tiempo, al principio se desintegran muchos átomos muy rápidamente y luego poco a poco la cosa se va aplanando. ¿Se acaba del todo? No. Estadísticamente siempre tenemos la probabilidad de que quede algún átomo sin desintegrar. De la misma manera que cuando tenemos una sartén con palomitas, yo no sé si os habéis fijado, que siempre queda alguna palomita sin abrir, aunque lo tengas mucho tiempo. De hecho, a mí me pasa a veces que intento que exploten todas y acabas socarrándolas, sobre todo si lo haces en el microondas. El caso es que esta sería la ley. Aunque la tarjeta no viene, yo os recomiendo que os pongáis esto. Es interesante. Y luego, ¿qué pasa con las otras expresiones que tenéis en la tarjeta?
una serie de conceptos importantes, como es el periodo de semidesintegración. Esto, como su nombre indica, es el tiempo que tengo que esperar para que el número de átomos que quedan sin desintegrarse se reduzca a la mitad. Es decir, imaginaos que yo parto de aquí, ¿de acuerdo? Entonces digo, mira, si esto es la totalidad del número de átomos que tengo, yo quiero ver cuánto tiempo que tengo que esperar para que quede n medios. Entonces, ese instante es lo que se llama T1 medio, que es el periodo de semidesintegración. Y además lo puedo deducir a partir de esta expresión. En realidad la única expresión que me tengo que saber prácticamente es esta. ¿Por qué? Porque si yo, en lugar de poner n, impongo que aquí tenga la mitad de los que tenía al principio, esa expresión me queda n0 partido por 2 igual a n0 e menos lambda t. ¿Lo veis? Pero claro, si yo simplifico, porque tengo n0 a ambos lados, entonces me quedaría, a ver, ¿lo estáis viendo bien? Sí, lo estáis viendo bien. Estoy haciéndolo un poco a ciegas, sin ver la pizarra. Entonces me quedaría, borro esto para que no os liéis, me quedaría que esto es 1 medio es igual a e menos lambda t. ¿Lo veis? A mí me interesa despejar este t, y cuando yo pongo que esto es n0 partido por 2, ya no es t, es t un medio, es así como le he llamado. Lo he bautizado con el nombre de periodo de semidesintegración. ¿Cómo puedo despejar? ¿Cómo podemos despejar esto que tengo aquí en el exponente de, bueno, logaritmos neperianos? Borramos. Ya veréis que es fácil, lo que pasa es que igual no lo recordáis. A ver, un momento, se ve bien. Así sería. Hacemos el logaritmo neperiano de 1 medio es igual al logaritmo neperiano de e elevado a menos lambda de 1 medio, su índice. Y aquí os tenéis que acordar de un detalle, que en primer lugar el logaritmo neperiano, es decir, el logaritmo en base e de e, es igual a simplemente lo que tienes en el exponente, esto de aquí, menos lambda de 1 medio. ¿Hasta ahí lo veis? Y luego, el logaritmo de un cociente es la resta de los logaritmos. Sería el logaritmo 1 menos el logaritmo 2. ¿Cuánto vale el logaritmo neperiano de 1? ¿Lo recordáis? 0. Muy bien. Efectivamente, vale 0. Con lo cual, me quedaría que esto es 0 y esto es menos el logaritmo neperiano 2 es igual a menos lambda de 1 medio. Lo estoy haciendo muy despacio, ¿eh? Este menos se va con el menos y de aquí me queda que el periodo de semidesintegración es el logaritmo neperiano en base 2 partido por lambda. A ver, ¿lo veis bien? Sí. Y esta es la formulita segunda que te tienes que saber. Te tienes que saber esta, y te tienes que saber esta, y tienes que saber pasar de una a otra. Eso tiene que aparecer. ¿Hasta aquí? ¿Alguna duda? Es fácil, ¿no? Más cosas. Ya sabemos lo que es la ley de desintegración, sabemos lo que es el periodo de semidesintegración. Ahora faltaría otro concepto clave, que es seguramente habréis oído hablar de él, la vida media. Vida media de un isótopo radiactivo. ¿Y esto iría en la siguiente tarjeta también en esta? No, todo esto que os estoy diciendo es la tarjeta ley de desintegración nuclear. Vale. Os estoy contando, digamos, las fórmulas, que la parte, digamos, que es un poco así más matemática. ¿Vale? Vale.
Y es que es muy sencilla. Dime, Paula. No, no, solo era eso, para aclararme el esquema. Bueno, entonces la vida media, muchas veces, cuando tú quieres ver el grado de peligrosidad de un isótopo radiactivo, un isótopo, ya sabéis que es una variedad nuclear inestable. Normalmente los isótopos se suelen utilizar dentro de las posibles formas que tenemos de tener un elemento químico, aquellas en las que el número de nucleones hace que se desintegre con facilidad, pues se les llama isótopos radiactivos. Entonces, cuando tú tienes un isótopo radiactivo, es decir, un núcleo de un elemento que se desintegra con mucha facilidad, lo más importante es ver si vas a tener un peligro durante muchísimo tiempo o si no, o por el contrario, si eso va a decaer muy rápidamente y en pocos días ya no hay peligro. Esto es muy importante. En el caso del uranio, por ejemplo, o de los isótopos radiactivos que hay en las centrales nucleares, los periodos de las vidas medias son tan grandes que durante decenas de miles de años visitar una zona como aquella es peligroso, porque puedes estar sometido a una radiación que te haga enfermar. Sin embargo, hay otros tipos de isótopos radiactivos, como los que se utilizan en medicina, que tú te lo tomas, eso emite, lo captas con una placa fotográfica, la radiación que sale, pero al cabo de 15 minutos o 20 minutos lo has eliminado totalmente, aquello ha decaído en elementos que son completamente inocuos para la salud. Bueno, ¿eso cómo se caracteriza? Se caracteriza, una de las maneras de ver el grado de peligrosidad es mediante la vida media. Y la vida media, que se representa por esta letra, tau, es el inverso de lambda. Es el inverso de la constante de desintegración. Pero claro, si os fijáis aquí abajo, hemos dicho que lambda está relacionado con el periodo de semidesintegración por esta expresión aquí. El periodo de semidesintegración es el logaritmo de 2 partido por lambda. Despejando de ahí, yo puedo poner que, en lugar de poner lambda, puedo poner que esto es t un medio dividido por el logaritmo neperiano de 2. Si lo subo arriba, me queda finalmente, ¿lo estoy haciendo bien? Ah, no, lo estoy poniendo al revés, perdón, me estoy equivocando al despejar. Un momentito, que borramos esto y lo pongo delante de vosotros, para que lo veáis. Así, no os refleja, ¿no? De aquí, lo que estoy haciendo es que lambda es logaritmo neperiano de 2 partido por t un medio, y si eso lo ponemos ahí, me queda que esto es logaritmo neperiano de 2 partido por t un medio. O lo que es lo mismo, t un medio partido por el logaritmo neperiano de 2. Que es la tercera expresión que tenéis ahí. La vida media es el periodo de semidesintegración dividido por el logaritmo neperiano de 2. Fijaos que de momento la única que me tengo que saber de memoria es esta. Las otras se pueden deducir. Aunque ya veréis que en cuanto hagáis dos problemas, os sabéis todas. ¿Vale? Y por último, la actividad. Una manera de ver también la peligrosidad de un elemento radiactivo es ver cuánto de rápido, qué velocidad tiene de desintegración. El concepto de velocidad lo tenéis ya muy trabajado este año, porque vosotros sabéis que la velocidad de cualquier cambio, no solamente la velocidad, es la variación de esa cantidad que yo estoy midiendo con respecto al tiempo. Si yo quiero ver la velocidad a la que cambia n, la velocidad a la que cambia n la podría definir como la variación de n con respecto a t. Vale, pues eso es la actividad radiactiva, que se mide en becquerelios, en honor del científico Becquerel, que fue uno de los padres del estudio de las radiaciones. Entonces es muy fácil. De nuevo, me vuelvo a la primera ecuación. ¿Podemos derivar esto con respecto al tiempo? Sí. La derivada de esto con respecto al tiempo, fijaos que es una constante por e elevado a menos otra constante por t. La variable es t. Luego, la derivada de e elevado a algo es e elevado a algo por la derivada del exponente. En definitiva, que si yo hago la derivada, esto me tiene que quedar menos lambda n0 por e elevado a menos lambda t. Claro, si yo lo comparo con la expresión,
esto de aquí es lo que tengo aquí. Esto es n. Por lo tanto, podemos definir la actividad como lambda por n. Y esas son las 4 expresiones que hay que saber. Muy fáciles, por eso las quería grabar, para que luego las podáis repasar. ¿Vale? ¿Hasta aquí? ¿No sería menos lambda por n? Sí, ahí se han dejado en la... Ah, bueno, espera. No. Me he dejado yo el signo. Este menos, que aquí lleva un menos, con lo cual este menos con este menos me queda más. Y este está bien. ¿De acuerdo? Que me había dejado este menos. Gracias, Jorge. Pues vale. En las fotocopias lo tenéis bien, de todas maneras. Vale. Esto sería lo de desintegración. Contando esto, bueno, he contado en realidad mucho más de lo que haría falta para hacer una pregunta más o menos correcta. Voy a dejar de grabar. Y luego si